El ser feliz, aburrido. ¿Quién aquí disfruta del aburrimiento? ¿Puedes levantar la mano? Lo disfrutas, ¿ok? No todos somos iguales. El aburrimiento de repente es necesario cuando haces filas en el banco, cuando vas en el tráfico. Y de hecho, el aburrimiento es bueno cuando te provoca odiarlo para ser creativo. Muchos de nosotros fuimos educados, no en esta era digital, sino en una era industrial. Y no sé tú, pero de niño que te digan que el ser curioso mató a alguien, definitivamente infunde miedo, ¿no? El que nos digan que la curiosidad mató al gato es sumamente horrible, ¿no? Y de hecho hay una cultura para inhibir la curiosidad, una cultura para inhibir las preguntas. ¿Acaso se puede ser feliz o se puede aprender o podemos sentirnos vivos aburridos? Yo creo que definitivamente no lo podemos hacer. Sin curiosidad la mente no aprende. Yo no sé tú, pero ¿cuántas veces no te fuiste con la idea en la escuela, en tu vida, de que aprender era memorizar? O que trataste de aprender con el miedo a reprobar. Pues te tengo una mala noticia. Prácticamente todo lo que estudiamos, todo conocimiento, toda experiencia que viviste bajo el miedo, no te permitió aprender. Por eso ahora repetir ya no es tener experiencia. De hecho, cuando tú repites mucho algo a lo que le llamas experiencia y te empiezas a aburrir, tu mente te está diciendo que ya no estás aprendiendo. Y eso es peligroso, ¿sabes? Hay gente muy orgullosa de llevar 10 años de experiencia en algo, cuando en realidad son 3 de experiencia y 7 de repetición. De hecho, hay gente que hoy lleva la mitad de tiempo que tú y yo haciendo lo que tú y yo hacemos y sabe más que tú y que yo porque tienen un umbral de aburrimiento bajo. Hay un estudio de Gary Kibble que confirma que una niña de 4 años en promedio hace aproximadamente 300 preguntas al día. Imagínate responder 300 preguntas al día, eso lo viven las mamás. 300 preguntas al día corresponde a más de 100,000 preguntas al año. ¿Cómo lidiar con tantas preguntas? Y sabes, hay datos que demuestran que el promedio de preguntas que le hace un adulto, por ejemplo a Google, es de 10 preguntas al día. Y parece suficiente, ¿no? Parece mucho. Pero en realidad no es más del 4% de lo que hace un niño de 4 años, una niña de 4 años. Por alguna razón las niñas son más curiosas que los niños a una pequeña edad. De hecho, las mejores conexiones de tu vida, las mejores ventas, los mejores negocios, las mejores conversaciones, las han detonado la formulación de grandes preguntas. Y la curiosidad, profesionalizar tu curiosidad, implica profesionalizarte en hacer preguntas. Se dice que el que pregunta manda. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero también yo digo que el que provoca también. Pero necesitamos desasociar que el provocar necesariamente es malo. Podemos provocar felicidad, podemos provocar odio, pero también podemos provocar indiferencia, desconexión. Formular una pregunta es una oportunidad de conectar con algo o con alguien. Y sabes, en muchos de los casos, cuando haces una pregunta, ¿no? Cuando le tocas la curiosidad a las personas, ni siquiera importa la respuesta. No importa si es mala, no importa si es parcial, no importa si es buena. Lo que importa es que hay una reacción. Hace unos años tuve la oportunidad de estar con un directivo de Facebook, ¿no? Y le preguntábamos, oye, ¿realmente vale la pena tener tantos likes, tantos seguidores en esta era de las redes sociales? Y él mismo decía, en realidad, no importa cuánta gente te siga, lo que importa es cuánta gente reacciona. Y es impresionante, pero muchos de nosotros seguimos haciendo cosas, planteando cosas, comunicando ideas, hablando con gente que no reacciona. Y no estoy diciendo que no hablemos con quien no reacciona, pero buscando o tolerando la no reacción. Y perdiendo la oportunidad de afilar y profesionalizar nuestras preguntas. Hay buenas preguntas básicas. No, por ejemplo, a mí me ha sorprendido. A mí me encantan los nombres o los apellidos que no había escuchado antes. ¿Qué significa tu nombre? Hace poco me decía alguien, bueno, es que es tan común mi nombre que no me interesa. Le digo, bueno, pero tiene un significado, ¿no? ¿Qué significa tu apellido? ¿No? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Acaso tendrás claridad de saber a dónde ir si no sabes de dónde vienes? O por lo menos tener una referencia. ¿No? Por algo existe 23andMe,
¿no? Una empresa que te permite ver tus genes, de dónde vienes. ¿Y qué necesitarías aprender hoy que has evitado aprender durante toda tu vida? Hace poco vi un meme que me sorprendía mucho que decía, si tú no aprendiste de tu relación con tu ex, regresarás con tu ex para toda tu vida en cuerpos diferentes. ¿Estarías dispuesto? Pues muchos de nosotros lo hacemos. Repetimos los mismos patrones. ¿Qué tal es cuando ves algo que te detona curiosidad y te tragas las preguntas? ¿Sabes? Culturalmente está mal ser preguntón, ¿no? Parece que es rebeldía, parece que quieres ir en contra de lo contrario, ¿no? O que quieres romper reglas que ya están rotas. Pero la ingenuidad que tiene un niño, una ingenuidad selectiva que tiene un niño para hacer preguntas que incluso suenan sumamente absurdas, abren la mente. Hace poco me decía una niña, me decía, ¿quién inventó a Dios? Contesta esa pregunta. ¿Por qué el agua es mojada? ¿Cómo respondes eso? Y el otro día me preguntaba uno de mis hijos, ¿cuántas hormigas habrá en el mundo? Y bueno, seguramente tú también has desarrollado esa habilidad de sacar el celular y buscar el Google. No sé cuántas hormigas hay en el mundo, lo que sí sé es que hay más de 10,000 tipos de especies. Hay diferentes 10,000 tipos de hormigas en el mundo. ¡Wow! ¿No? Y ese factor wow es el que muchas veces tú y yo perdemos. ¿Sabes? Hace unos meses tuve la oportunidad de empezar a bucear y conocí un maestro italiano, muy serio, muy en su rol de maestro, y él contaba con una cicatriz de un lado a otro. Yo no sé tú, pero yo soy fan de las cicatrices. Yo estoy convencido que detrás de toda cicatriz hay una buena historia. Puede ser muy ridícula y absurda, pero hay buenas historias. Y me comentaba que él fue soldado de la ONU en Kosovo y que iba caminando y que sintió un piquete del lado derecho y que se desmayó. Y me contaba que en realidad fue que un francotirador le había disparado abajo del chaleco para matarlo y no murió, obviamente. Pero me encantó escuchar esa historia. Obviamente mi experiencia al bucear con un ex soldado de la ONU fue totalmente diferente que con un simple maestro de buceo, por el simple hecho de preguntar. Preguntas como ¿me amas? A un ser querido pueden provocar en segundos lágrimas, ¿no? Preguntas como ¿qué porcentaje de lo que podrías saber vas a saber hoy si has domesticado tu curiosidad? Datos, por ejemplo, de IBM confirman que el 90% de toda la información que hoy existe no existía hace 2 años. Sin duda hay más por conocer de lo que ya conoces. Sin embargo, tenemos que tener claridad de que hay una crisis de atención. La gente dice es que ya no hay atención, la gente ya no pone atención. En realidad tenemos la misma atención de siempre. Pero antes la teníamos en bloques, luego en ladrillos. Después empiezas el Lego. Hoy tenemos atención en pequeñas partículas, en pequeños píxeles. Imagínate que hoy tienes la misma atención que tenían tus ancestros, tus antepasados, pero ahora son unidades cada vez más pequeñas. Y si yo quiero tu atención, me vas a dar esas pastillitas pequeñas de atención. Hay una crisis de atención que detona desconexión. De hecho, la tolerancia para conectar con una persona es de segundos. Lo estamos viendo en internet, ¿no? El gran espejo humano. La tolerancia para que una persona entre a una página y conecte y entienda lo que está haciendo es de 2 a 3 segundos. Sucede que tenemos poco tiempo para conectar con las personas y estamos en una era que es más fácil conectar con el Wi-Fi que con la gente. Y la curiosidad es una excelente herramienta para contrarrestar pues esta desconexión. Hay ladrones de curiosidad, ¿sabes? Yo tengo identificado aproximadamente unos 3 o 4. El primero es generalizar. ¿Qué pensarías tú si yo te dijera que todos los regios son iguales? Probablemente no te gustaría. Pero ¿qué pasaría si tú me dijeras todos los de la Ciudad de México son iguales? Seguramente a mí no me gustaría. Cuando generalizamos, asesinamos nuestra curiosidad, porque etiquetamos, metemos a todos en un mismo cajón y no tienes esa necesidad o esa capacidad de asombro para poder leer e identificar a la gente. ¿Cuántas veces el generalizar te ha evitado encontrar la belleza de lo peculiar de las personas, de los problemas y de los lugares? Otro ladrón de la curiosidad
es la superficialidad colectiva. ¿Cuántos no hemos visto esta tendencia en los fake news, no? Y te cuento una historia. Yo me cansé de ver Peppa Pig, ¿no? Perdón lo que voy a decir. Me cansé. De repente, navegando en internet, encuentro una nota que dice: neurocientíficos descubren que Peppa Pig lastima el cerebro de los niños. Y yo, sí, la comparto, me crucifican un buen de mamás y de personas, y me pongo a estudiar el artículo, y era fake. Según un maestro universitario de Harvard decía, lo busqué, no existía, lo borré. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido superficiales de forma colectiva? Y hablamos de temas y ni siquiera no leemos la nota, ni siquiera estuvimos de forma presencial. Y compartimos el tema llenando los vacíos. Tercero, lo urgente. Vivimos una cultura de lo urgente donde todo tiene que pasar rápido. ¿Y sabes qué? La urgencia es apremiante a nivel química, no, a nivel química en tu mente, pero en realidad cuando estás bajo lo urgente, nada es importante. Y bajo lo urgente, solo te queda reaccionar. Y reaccionar no es pensar. Reaccionar no te hace inteligente. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, si yo puedo provocarte a reaccionar, yo te defino, y te lo decía anteriormente. Reaccionar y vivir bajo lo urgente te hace totalmente vulnerable. ¿Qué detona la curiosidad? Bueno, hay varios detonadores. El primero, algo que yo le llamo ingenuidad selectiva. El creer en la gente es importante de forma selectiva. Creer que puede haber algo diferente aunque haya muchas cosas similares. Y tener claro que aunque hay generalidades, casi todas las generalidades en realidad son peculiares o particulares. También algo que debemos de aprovechar para detonar nuestra curiosidad es algo que yo le llamo inteligencia clúster. La inteligencia clúster, y se dice que una cualidad de una inteligencia elevada radica en aceptar dos realidades que se oponen y estar de acuerdo con ello. ¿No? Y pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de temas de política, ¿no? ¿Este político es bueno o malo? Pues en realidad es las dos, ¿no? De hecho, pensar en bueno y malo es sumamente limitado. Hay muchos más ángulos. Pero ¿cuántas veces no polarizamos nuestra forma de pensar? Blanco y negro, abajo, arriba, izquierda, derecha. Pero hay muchos más ángulos, hay muchas más opciones. La inteligencia clúster radica en reconocer que hay realidades que se oponen y está bien con ello y tienes que aceptarlo, ¿no? Como un pensamiento más holístico, ¿no? También tienes que tener cierta rebeldía, ¿no? Ser un poco anárquico para romper el status quo. Y sabes, hay un estudio de un doctor que se llama Michel Mensensky, que tiene un PhD de la Universidad de Portland, que dice que convivir con niños fomenta tu inteligencia, fomenta tu capacidad de asombro y te permite ser más curioso. Convivir con niños te ayuda a ser más curioso. También conocer gente diferente a ti, ¿sabes? Es sorprendente cuando solo queremos conocer gente parecida a nosotros mismos porque queremos evitar el estar que nos incomode a alguien, ¿no? Y te empiezas a blindar y a rodear de gente que piensa como tú. ¿Y sabes qué? Te aburres. ¿No te ha pasado? De hecho, hay gente más talentosa y más inteligente que tú. Hay muchos tipos de inteligencia, de 8 hasta 32 tipos de inteligencia, que deben de complementarnos. Viajar también te abre la mente para tener nuevos ángulos. Y bueno, el miedo impide aprender, ¿no? Casi todo lo que hemos hecho en la vida bajo el miedo es una reacción, no aprendimos. Y según la neurociencia, pues eso es una pérdida de tiempo. Hoy en día hay que reconocer que la curiosidad y el miedo no pueden coexistir. En realidad, el miedo solo nos lleva a sobrevivir. Y hay muchos tipos de curiosidad, ¿sabes? ¿No? Hay una curiosidad que yo le llamo el morbo, que es el lado oscuro de la curiosidad, que es egoísta, no es lo que radica o detona el chisme. Y hay una curiosidad neutral, ¿no? Que es la curiosidad de alguna forma domesticada. Y existe lo que yo le llamo hipercuriosidad, o a lo que he nombrado como curiosoma. ¿Qué te convierte en un autodidacta? La curiosidad. ¿Qué te impide aburrirte en la rutina? La curiosidad. ¿Qué te permite y te regala el poder equivocarte rápido, aprender rápido, desaprender rápido y reaprender rápido? La curiosidad. Yo le apuesto a que si fomentamos la cultura de la curiosidad, podemos ser mejores personas. Podemos conectar con nuevas personas, podemos no etiquetar a las personas, podemos conocer ángulos únicos y repetibles que nadie más conoce. Hace unos años fui a San Francisco, a una expo, en busca de innovación, y me llevé a mi padre. Y conocí un chino que representaba una empresa de medios en China. Cuando empecé a negociar con este chino, ¿no? Esta persona, para hacer negocios en Latinoamérica,
Le dije, yo quiero representar tu plataforma en Latinoamérica. Y me dijo, tú eres honorable porque llevas a tu papá a las expos. Y me dijo, I see fire in your eyes. Yo veo fuego en tus ojos. Y yo, chihuahua. Y le digo, oye, es que quiero representar tu plataforma en Latinoamérica. Me dice, ya la representas. Wow. Y eso me abrió al negocio más grande de mi vida. El llevar a mi papá, y no me acuerdo ni por qué lo llevé, ¿sabes? Pero funcionó. ¿No? Es por eso que también requerimos del factor random, lo aleatorio. No todo puede ser lineal y planeado. ¿Se puede provocar curiosidad sin ser curioso? No puedes. Un ser aburrido no puede provocar curiosidad. Solo puede provocarle a alguien curioso. Y sabes, aprendes a desarrollar un rechazo al no saber las cosas. Si puedes saber algo es por algo, ¿no? Y digo, no puedes saber todo, ¿no? Te vuelves loco, pero puedes saber lo más importante. Y empiezas a desarrollar una pasión en tu plexo solar por capitalizar, aterrizar, concretar tu curiosidad. Profesionalizar tu curiosidad implica recuperar ese científico que llevas dentro, que todo niño lo tiene dentro. Incluye recuperar tu capacidad de asombro, observar a los demás, observarte a ti mismo, observar tus pensamientos y más que juzgar, entender el porqué de las cosas. Hoy en día, la ignorancia es una decisión voluntaria. Recupera tu curiosidad. Gracias.